Buenas tardes. Espero que estén bien de salud, que todo esté bien. Vamos a empezar con la clase. Vamos, Buenas tardes, Miss. hola, ¿cómo estás? Vamos a continuar con la clase que estábamos viendo anterior, pero ahora vamos a hablar sobre la otra parte del proceso, ¿ya? Que nosotros conocemos como pues metabolismo, ¿ya? Si bien en la clase anterior estábamos hablando sobre fotosíntesis y fuimos claros en, obviamente, ya señalar la parte importante de la fotosíntesis, también tenemos que clasificar, ¿verdad? Entonces, una de las características de los seres vivos es el metabolismo. El metabolismo entonces se va a diferenciar de las demás características porque va a intercambiar, es el intercambio de materia con su medio ambiente para producir energía. En este caso, si nosotros hablamos de las plantas, nos referimos específicamente al proceso de fotosíntesis. Si nos referimos a los seres humanos y a los animales y otros seres vivos, como las bacterias o los hongos, nos referimos entonces a la respiración celular. ¿Ok? Ahora, si el metabolismo va a intercambiar materia, en este caso la materia sería un ser vivo, con el medio ambiente y producir energía, entonces lo vamos a clasificar de dos maneras. El metabolismo, el primer evento o fase se llama anabolismo. Anabolismo significa, ¿ya?, unión de moléculas y necesitamos energía. Aquí no se va a romper, aquí no vamos a liberar, vamos a unir y vamos a necesitar energía. Sinónimo de necesitar sería captar energía. Eso es lo que hace la fotosíntesis, captura energía. ¿Ok? Entonces, el representante de este proceso anabólico, llamado endergónico, es pues la fotosíntesis. Ya hemos visto en la clase anterior la fotosíntesis, donde va a transformar la energía luminosa irradiada por la luz solar en energía química, donde en vez de la hoja va a producir oxígeno, no va a necesitar la planta, específicamente el órgano fotosintético llamado hoja, no va a necesitar el oxígeno, pero sí va a necesitar la glucosa, la materia orgánica que va a producir. A cambio, va a transformar el dióxido de carbono, que son materia prima, lo que inicia moléculas simples, y va a dar lugar a la producción de moléculas complejas como el oxígeno y la glucosa. ¿Ok? Entonces, contrario a esto es el catabolismo, es lo que vamos a estudiar el día de hoy, y se llama respiración celular. El catabolismo no solamente va a liberar energía, sino también va a romper las moléculas. Recuerda que la fotosíntesis nos brinda, mira aquí, esta es una comparación, la fotosíntesis nos brinda glucosa. Esa glucosa que nos brinda la fotosíntesis, a un animal, por ejemplo, cuando va a consumir, en este caso un herbívoro llamado heterótrofo, porque no produce su propio alimento, va a consumir a su alimento glucosa. Esa glucosa va a servir a la respiración aeróbica, es decir, va a actuar el oxígeno en medio donde hay oxígeno, se llama aeróbico o aerobia. Esta mitocondria se encuentra dentro de nuestra célula. ¿Recuerda qué célula tenemos? Eucariota. ¿Ok? A grandes rasgos te estoy explicando porque el día de hoy vamos a ver este tema. Respiración aeróbica o respiración celular, propio de la mitocondria. ¿Ya? Y también otro ejemplo de catabolismo, cuando liberan energía, cuando rompen moléculas, es la digestión. Recuerda que la digestión en los seres humanos tiene un proceso. Primero, en la boca, ¿sí?, vas a ingerir el alimento, se va a procesar por la saliva y la boca, va a producir el bolo alimenticio, va a pasar por el esófago, sigue el estómago, luego se dirige al intestino delgado, luego lo que no te sirve y no fue absorbido en el intestino delgado pasa al intestino grueso, siempre y cuando consumas agua. ¿Por qué es que algunas personas al momento de evacuar o defecar,
¿Ya? Defecación significa eliminar lo que no te sirve. Las heces son aquellos productos del cuerpo que no nos sirven. Conclusión, si no me sirve, tiene que salir. Por eso se llama defecación. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con las heces si son duras? Las heces no pueden ser duras. Es porque no estás consumiendo agua. El agua se absorbe en el intestino grueso, así como los nutrientes, lo que te alimenta. Miren el medio, aquí están tus alimentos. Este proceso se llama digestión y es un ejemplo del catabolismo. ¿Okay? Vuelvo a repetir, es importante para nosotros, siendo seres humanos, aparte de consumir todos estos nutrientes que están en los alimentos, también agua. El agua permite equilibrar, dar un equilibrio a nuestro organismo, específicamente a la digestión. Por eso tienes que consumir agua. ¿Cuánto de agua? Lo que puedas todo el día. Porque el exceso de agua no te va a perjudicar, porque lo vas a eliminar por la orina. Hay personas, y ojo aquí, hace años, ¿sí? Todavía recién se enfermaban a los 50, a los 60, cuando ya pues los órganos ya no están funcionando como un joven de 20, un adolescente de 15 o un niño de 10. En cambio ahora se hace pruebas y hay niños que sufren de diabetes. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué? Por la mala alimentación o tal vez porque han activado un factor genético en su organismo. ¿Y qué activa los factores genéticos? La mala alimentación. Así que si tú no tomas agua, es momento de que consumas, de que tomes agua. ¿Ok? Igual, ¿cuánto de agua a mí? Siempre me preguntan eso. Jovencitos, señoritas. El agua se elimina por la orina. Entonces constantemente vas a estar a los riñones, los vas a estar lubricando, les vas a estar dando energía para que puedan esas sustancias tóxicas salir de tu organismo por la orina. Y a las heces también, no las vas a volver duras, por eso hay un estreñimiento. De repente tú no vas un día, 2 días, es preocupante. Todos los días tienes que ir y eliminar las heces, lo que no te sirve tu organismo. ¿Ok? Muy bien, entonces no va. Profesora, Sí, amiga, te escucho. ¿me podría volver a explicar la otra parte? Es que mi internet estaba mal. Esta parte donde está fotosíntesis o respiración o la parte donde está el sistema digestivo. Creo que antes de esta hubo otra diapositiva, no pude escuchar Ah, bien. ok, ok. Ya, no te preocupes. Muy bien. Esta de aquí, Sí, ya. Ok, estábamos hablando del metabolismo, amiga. Y decíamos que el metabolismo no es otra cosa que el intercambio de materia y energía. En este caso, fíjate bien, por favor, aquí hay una hoja. El intercambio de materia y energía sería la energía que emana de la luz solar y la materia, ¿ok? La materia que es la hoja. Recuerda que la hoja es un órgano de una planta, por ende las plantas son seres vivos. Por eso dice intercambio de materia con el medio ambiente para producir energía. En el caso del proceso de fotosíntesis estudiado en la clase anterior, cuyos productos son oxígeno molecular, O2, y materia orgánica llamada glucosa, C6H12O6, esos dos productos, ¿sí? Es porque obviamente ellos o las plantas han necesitado de energía. Por eso que el metabolismo se va a dividir en anabolismo, cuando yo necesito energía, ¿ya? Cuando yo voy a capturar energía, son sinónimos, y voy a unir las moléculas. ¿Qué moléculas se unen en la fotosíntesis? Recordemos, pues, la clase anterior vimos que el agua y las sales minerales pasan por o son transportados desde la raíz hacia el tallo y luego se van a almacenar en la hoja para dar lugar a la transformación junto con el dióxido de carbono CO2. ¿Por dónde? Por los vasos conductores, ¿ya? Xilema y floema. ¿Ok? Muy bien, entonces metabolismo, primer evento, anabolismo. Ejemplo, fotosíntesis. Ahora, no solamente la fotosíntesis, sino también hay la glucogénesis. Génesis, recuerda el término, es inicio. ¿Ok? Entonces, cada vez que cualquier evento diga glucogenólisis, glucogénesis es el inicio. Génesis es inicio.
¿ok? Y va a necesitar energía. Entonces lo voy a clasificar en el proceso llamado anabólico. Contrario a esto, jóvenes, es el catabolismo. Y ya estábamos hablando de eso, ¿verdad? Tenemos en catabolismo a la respiración celular, que es todo lo contrario a la fotosíntesis. Gracias a la fotosíntesis, los productos, uno de ellos la glucosa, lo va a necesitar en la respiración celular, o sea, nosotros, y a cambio vamos a darle este producto que lo necesitan las plantas. Es muy importante estos dos procesos, van de la mano. Pero uno de ellos, la fotosíntesis, es anabólico y la respiración celular es catabólico. Es todo lo contrario. Si yo te preguntara, anabolismo es a fotosíntesis, como catabolismo es a respiración celular. ¿Ok? Son antónimos. Y también en la digestión, pues obviamente en los seres humanos se da también un proceso catabólico, porque se va a liberar energía. Vas a romper las moléculas. ¿Qué moléculas? Por ejemplo, en la boca hay una enzima que se llama tialina. La tialina rompe, es como una tijerita que corta. Por ejemplo, si consumes el día de hoy, has consumido un pan con jamonada en el desayuno. ¿Está bien? Recuerda que el pan es un carbohidrato. Termina en osa. ¿Qué otro carbohidrato conoces? Glucosa, maltosa, sacarosa. ¿Ok? Ahora, si el pan es un carbohidrato, la tialina va a actuar sobre este carbohidrato hasta cortarlo. Como es microscópico, ¿ya? Como son átomos, son moléculas, ¿ok? Entonces estos átomos y moléculas van a permitir formar este bolo alimenticio, ¿ya? Muy bien. Entonces luego va a pasar por el proceso, como te indicaba, va a llegar al estómago, luego al intestino, aquí están las glándulas anexas como el hígado, el páncreas y la vesícula, van a vertir su producto en el intestino delgado, luego va a pasar por el intestino grueso. Aquí me estaba deteniendo un poco, diciéndoles que es muy importante, pues, consumir, tomar agua, muy aparte de los alimentos. ¿Ok? Agua, no gaseosa, no refresco, agua. Si, por ejemplo, en casa tienen la costumbre de preparar, ahora que está haciendo, eh, ahora que estamos en la época de verano, refrescos como el emoliente, con su linaza, agua de piña, excelente, pero no gaseosa. La gaseosa no es agua. Los rehidratantes no son agua. Los rehidratantes se deben de consumir siempre y cuando gastemos demasiada energía o calorías. Por ejemplo, cuando vamos a hacer actividad física, cuando corremos, cuando hacemos alguna actividad que demande mayor cantidad de energía. Solo ahí son los rehidratantes, porque vamos a eliminar sales minerales por el sudor. Muy bien. Ya, ok. Mira, hay una pregunta, dice. ¿Qué pasa con las personas que no consumen agua? Bien, el organismo es muy sabio, chicos, jóvenes. El organismo te va preparando, te va a dar signos, te va a dar síntomas. Uno de ellos es el colapso de tus riñones. Si tú no tomas agua, vas a producir, porque tú estás produciendo en tu sistema digestivo, tu mismo organismo, vas a producir heces duras y al momento de defecar, lo que va a hacer en el ano, porque el ano es seco, va a empezar los vasos sanguíneos que están en el ano, alrededor, los va a empezar a irritar y vas a formar hemorroides. No solamente en el intestino grueso, sino también en el hígado, por ejemplo, vas a darle menos energía. En los riñones vas a formar pequeñas piedras que se llaman cálculos, o sea, son piedritas, formación dura de las sales que obviamente están en todo nuestro cuerpo al momento de consumir cualquier alimento. Entonces, eso va a bajar por tus uréteres, que son larguitos, y lamentablemente vas a sangrar. Ya iba a ser un síntoma, un signo. Entonces, tú te vas a alarmar. Entonces, la persona que te trate te va a recomendar que tomes agua. Hasta más no poder, ¿ya? Porque el dolor es intenso. ¿Ok? Yo no tomo mucha agua. Pues. Entonces, de hoy en adelante, es que no es, hoy día, por ejemplo, a mí de biología me dijo en mi clase, tomo agua, entonces yo hago, después de mi clase, a partir de las 2, antes de almorzar, me tomo una jarra de agua. Ay, es imposible. Poco a poco, poco a poco. Hoy día tomas 2 vasos,
después del almuerzo tomas 2 vasos, en la noche antes de dormir tomas 2 vasos, y así va subiendo la cantidad. Y sin que te des cuenta, vas a acabar con una jarra y tu mismo organismo lo va a pedir, porque ya se acostumbró. Una costumbre que la mayoría ha entendido como parte biológica y no está bien es lo siguiente. Mira, cuando hace calor, tu cuerpo obviamente necesita hidratarse, pero no necesita bebidas frías, porque estás haciendo un choque biológico entre lo caliente de la parte externa y de la parte interna. Lo mismo, cuando hace frío, tu organismo biológicamente tiene que hacer homeostasis, un equilibrio. ¿Y cómo es un equilibrio? Si yo tengo un color rojo al costado derecho, tengo que tener un color rojo al costado izquierdo. Eso es básico. En tu organismo es lo mismo. Si yo siento frío, yo no puedo colocarme algo caliente biológicamente porque va a haber un choque y eso va a desestabilizar mi organismo. Por ende, nuestro cuerpo se acostumbró a eso, porque no me vas a decir que en verano tú tomas bebidas calientes. Algunas personas lo hacen, claro, porque están acostumbrando a su organismo, pero la mayoría de personas hasta helados consumen. Ahí está. Y cuando hace frío, no me vas a decir que tomas algo frío, no, ¿verdad? Entonces ya nos acostumbramos. Lo mismo va a pasar con esto de tomar agua. Vas a acostumbrarte. Y esa costumbre no la vas a dejar hasta que pues tengas mayoría de edad, cuando ya tengas la parte de senil. ¿Ok? Ah, no, pues el café, recuerden, y cualquier otra sustancia, el café, el chocolate tiene calorías. En este caso, la cafeína activa de manera precipitada la parte del corazón, la parte del sistema nervioso. Entonces va a estar muy alterado. Nada en exceso, ni tampoco nada en disminución. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Entonces, aclarado eso, vamos a ver lo que es la respiración celular. No vayas a creer que solamente por los pulmones nuestro organismo va a intercambiar sustancias. No, la respiración celular es muy importante y ahora lo vas a conocer. La respiración es un proceso anabólico o catabólico. A ver, si tú me has entendido las 2 primeras diapositivas, contesta por favor. ¿Es anabólico o catabólico el proceso de respiración celular? Prende tu micro. Si te equivocas, no hay problema. ¿Será anabólico o catabólico, chicos, la respiración celular? Anabólico. Anabólico. A ver, te Anabólico. ayudo. La respiración celular voy a gastar energía, voy a liberar energía, voy a romper las moléculas. ¿Qué será? Catabólico. 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 Acuérdate, acuérdate, es catabólico. Las plantas realizan el proceso anabólico, que es fotosíntesis. ¿Ya? Ya te he indicado al costado tuyo una hojita y ahí. ¿Por qué, Miss? Porque si tú estás visualizando las diapositivas, las estás captando, las estás almacenando y algo tiene que quedar en la memoria, pero también hacemos uso de la parte motriz, ¿ok? Y empezamos a copiar. Ahí está. Siempre alguna anotación que también te va a servir. ¿Ya? La respiración celular, entonces, es un conjunto de reacciones bioquímicas. Bio significa vida, o sea, los seres vivos, y química significa átomos o moléculas. Ahí está. La energía liberada por los rayos solares son capturados por los cloroplastos, y estos cloroplastos van a dar lugar al proceso fotosíntesis, cuyos productos finales son oxígeno y glucosa. Es esta glucosa que va a ser capturada en la mitocondria de la célula, en este caso, si es nuestra célula, se llama eucariota, y a su vez va a eliminar ATP. ¿Qué significa ATP? Recapitulamos. La clase anterior lo vimos. Participen. Trifosfato. Adenosín trifosfato, claro que sí. Los ATP que se liberan. ¿Ok? Muy bien. Y a su vez, en la respiración celular se van a eliminar productos. Estos productos van a ser utilizados, reutilizados por los cloroplastos. Y así va a empezar el ciclo. ¿Ok? Entonces es muy importante que recuerdes, esta molécula, este organelo, perdón, se llama cloroplasto, y este organelo que tiene unas crestas mitocondriales y una matriz mitocondrial se llama mitocondria. ¿Está bien?
En la mitocondria se da la respiración celular en célula eucariota y también en algunas células procariotas. Ok, ahí está. Entonces, el partícipe de este proceso se llama glucosa. ¿Por qué glucosa? Porque la glucosa va a ser un carbohidrato de 6 carbonos, ¿sí? Se llama hexosa, 6 carbonos, que van a dar lugar a esta transformación. Gracias a esta glucosa, yo voy a tener ATP y las demás moléculas que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Muy bien. Avanzamos. Ok, entonces hasta aquí es la respiración celular. Estamos empezando recién. ¿Ok? Vamos a ordenarnos entonces. Si yo digo respiración celular, va a comprender dos fases. Presta atención. La primera fase se llama anaeróbica. La segunda fase se llama aeróbica. Y así como en las nubes tú tienes la respuesta, también tiene que estar en tu memoria a corto, mediano y a largo plazo. Primera fase anaeróbica. Eso significa que va a existir seres vivos, sean bacterias o otros seres, que en ausencia del oxígeno van a realizar este proceso. ¿Qué proceso, Miss? La respiración celular. En cambio, en la segunda fase voy a notar que la mayoría de seres vivos con oxígeno, presencia de oxígeno molecular, realizan de manera muy simple y sencilla este proceso. ¿Qué proceso, Miss? La respiración celular. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no es necesario, ¿ya? No es necesario que todos los seres vivos sean anaeróbicos y que todos los seres vivos sean aeróbicos. Cualquiera de los dos puede realizar respiración celular. Miss, ¿y por qué? O sea, ¿por qué algunos son anaeróbicos sin oxígeno y otros son aeróbicos con oxígeno? Recuerda que un ser vivo se adapta a su medio, quiere sobrevivir para que su especie no se pueda extinguir. Entonces, eso es la adaptación. Por ejemplo, las jirafas, nos decía Jean-Baptiste Lamarck, el que dio a conocer el nombre de la biología, nos decía que las jirafas se han adaptado a su medio. ¿Has escuchado esa teoría de la adaptación? Ya. Una de las teorías de la evolución es de Jean-Baptiste Lamarck, y Lamarck nos dice que la jirafa se adaptó a su medio. ¿Cómo así, Miss? Los árboles antes eran de baja estatura, por ende el cuello de la jirafa era corto. Pero ahora que estamos observando, ¿qué observas? Que el cuello de la jirafa es largo, porque los árboles pasan del 1,5 metros. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha pasado con la especie? En este caso, la jirafa. Se adaptó a su medio. ¿Ya? Nosotros también nos estamos adaptando a esta nueva normalidad, entre comillas, ¿sí? De poder, obviamente, sobrevivir como a esta pandemia. ¿De qué manera nos estamos adaptando? Estamos ya, no periódicamente, sino cuando lo requerimos, salimos. ¿Ok? Pero sin el barbijo, no. Con las mascarillas. Nos hemos adaptado a poder respirar con algo, pues obviamente, que nos va a tapar desde la nariz hasta el mentón. Nos estamos adaptando. Al igual que nosotros nos adaptamos, también hay seres vivos que se adaptan a un medio sin oxígeno y a un medio con oxígeno. En los volcanes, por ejemplo, en el magma, ¿ya? Que es la lava del volcán, se ha encontrado microscópicamente y en fotografías que obviamente son de alta resolución, bacterias que sobreviven a elevadas temperaturas. En algunos lagos, ¿no? Que también la salinidad es superior, ya es excesiva, también se han encontrado bacterias. Y así hay seres vivos que se van a adaptar siempre a su medio, ¿ok? Van a sobrevivir. Listo. Entonces, la respiración celular consiste en dos fases. La primera anaeróbica y la segunda aeróbica. La anaeróbica sin oxígeno, la aeróbica con oxígeno. Recuerda que ese O2 es un oxígeno molecular, ¿ya? Y pues aquí hay una animación. Esta animación es, lo que está de celeste es O2 y lo que está de rojo es un tipo de elemento forme de la sangre. ¿Cómo se llama? Fácil, ¿eh?
¿Cómo se llama ese elemento forme de la sangre? Que es de color rojo. Glóbulo rojo, acuérdate, ¿ya? O eritrocito, ¿ok? O hematíe también en algunos casos. ¿Y por qué venimos a la acotación? Porque ellos necesitan transportar. Los glóbulos rojos transportan O2. Ahí está. Muy bien. Vamos a pasar a la ubicación. Siempre es bueno ubicarte, ¿verdad? Esta será una célula eucariota vegetal o animal. A ver, te escucho. Animal. Animal, muy bien. Entonces, ya estás observando que la clase anterior nosotros hemos visto fotosíntesis. Vamos a ver la primera fase, anaeróbica. Ahí está. La fase anaeróbica se da en el citoplasma de la célula. Recuerda que el citoplasma tiene una consistencia acuosa. Va a permitir que todos los orgánulos, como la mitocondria, por ejemplo, los ribosomas, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso y rugoso, y el núcleo y el nucleolo puedan estar flotando. Citoplasma, fase anaeróbica. En cambio, la fase aeróbica se da en la mitocondria. Esto que te estoy presentando, ¿ya? Es importante que establezcas la diferencia. Cuando a ti te dicen, por ejemplo, hay bacterias, puede ser una pregunta, hay bacterias que en un medio anaeróbico van a realizar respiración celular. ¿Qué parte en su célula realiza este proceso? Y tú marcarás citoplasma. Lo contrario será en la fase aeróbica, ¿sí? Cuando sí está presente el oxígeno molecular, se realiza en la célula eucariota de cualquier ser vivo. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, tenemos, a ver, de repente es un protozoario, de repente somos nosotros, ¿ok? Dice, Alicia realiza el proceso aeróbico en su célula eucariota. ¿Dónde específicamente? En la mitocondria. Y así, solamente su ubicación. ¿Ok? Anaeróbica, proceso sin oxígeno, se realiza en el citoplasma de la célula eucariota. Aeróbica, en la mitocondria. ¿Ok? Muy bien. Importancia. Como todo proceso catabólico, al momento de liberar energía, va a permitir que la materia, en este caso, el ser vivo, permita un crecimiento, un transporte activo de sustancias, movimiento. Ciclosis es movimiento. Regeneración de células, síntesis de proteínas, división de células. Mira lo importante que es este proceso dentro de la célula eucariota. Ahí está. Tipos de respiración. Vamos con el primero. Respiración anaeróbica. Una vez que ya lo hemos localizado dónde se da, vamos a ver. Es un proceso biológico, correcto, de oxidorreducción. Aquí se va a ganar y se va a perder electrones. De azúcares. ¿Qué azúcar va a intervenir aquí? Y era producto de la fotosíntesis. A ver, prende tu micro. ¿Qué azúcar era? Tiene 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Ayúdame. A ver. ¿Cómo se llama el azúcar que va a intervenir en la respiración anaeróbica y en esta respiración celular? Y es producto de la fotosíntesis. La glucosa. La glucosa. Muy bien. ¿Ya? La glucosa. Participen, chicos. Lo que pasa que los términos me parecen muy difíciles. Anote entonces en una hoja. ¿Ok? Ya dice, proceso biológico de oxidorreducción. Significa que van a ganar y perder electrones. Eso es un proceso de oxidorreducción. De azúcares, la glucosa y otros compuestos. Exclusivo de algunos grupos de bacterias. No te está diciendo que todas las bacterias realicen este proceso. Te está diciendo que algunas de las bacterias realizan este proceso. ¿Ok? Cuidado con las preguntas. Ahí está. Un grupo de bacterias está, por ejemplo, en el estómago. ¿Está? Otro grupo las podemos encontrar, perdón, en la boca también. Ok. Entonces, esta respiración anaeróbica es propio de algunas bacterias, ¿sí? Que van a pues realizar este proceso en ausencia de oxígeno. Ok.
El primer proceso se llama glucólisis. Ahí está. O llamado también glicólisis. Activación de la glucosa y además producción de energía. ¿Cómo se da? De la siguiente manera. Ahí está. ¿Qué ser vivo estamos viendo aquí? Es una bacteria. ¿Por qué es una bacteria, Miss? Ya, vas a empezar a diferenciar, ¿ok? Mira, la bacteria va a tener esta forma de cápsula. Ya. Ahora, en su interior te está mostrando pequeños puntitos, ¿sí? Que son los llamados ribosomas. El ADN está muy desordenado. Por eso que esta es una célula procariota. Y aquí tiene un flagelo que le permite el movimiento. Estos pelitos son los pilis, que también les permite la reproducción o intercambiar el material genético. Ahora, como esta bacteria va a realizar la glucólisis o glicólisis, se va a dar lugar a la oxidación de la glucosa en ausencia del oxígeno y se produce ATP, adenosín trifosfato. Eso significa que está realizando un proceso anaeróbico. Un ejemplo de proceso anaeróbico sería entonces la glicólisis o glucólisis. Los productos de la reacción total incluyen 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH. ¿Okay? Estos son los productos de la glucólisis o glicólisis. La glucosa utilizada aquí viene pues del proceso de fotosíntesis. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si bien estamos hablando del proceso anaeróbico, también no podemos dar lugar a que no solamente este proceso se da en las bacterias, sino también en una célula, ¿sí? Eucariota, por ejemplo, en el citoplasma, llamado en algunos casos citosol. Igual se da el producto 2 moléculas de ácido pirúvico. ¿Okay? Ahora tú te preguntarás, Miss, ¿y por qué? ¿Por qué la célula realiza este proceso? Para poder obtener energía, ¿okay? Para poder hacer un equilibrio, vamos a equilibrar todo aquel proceso que va a realizarse en la célula. Si se realiza la respiración celular, se va a liberar, y como se libera, va a dar lugar a que todas las células de nuestro cuerpo, ¿sí?, obtengan energía. ¿Ok? Muy bien. Es así que ahora tenemos un ejemplo. Cuando tú haces la contracción muscular, ahí está tu músculo, ¿ok? Tus tendones, tus ligamentos, ¿no? Va a suceder esto de aquí. Vas a poder contraer el músculo. Ahí está. Esa es una contracción de los músculos del brazo, ¿sí? Ahí está. Vas a hacer contracción de los músculos. Pero tú no podrías hacer contracción muscular si no se realizara este proceso llamado respiración celular. O sea, tus células, en la mitocondria, no realizan este proceso, no puedes realizarlo entonces. ¿Ok? Es por eso, ¿no?, que vamos a otro proceso. Se llama fermentación. ¿Has escuchado, verdad? Está fermentado. Por ejemplo, la chicha de jora sufre un proceso de fermentación y da lugar pues a la liberación de alcohol o H. Dice, es un proceso catabólico de oxidación completa, siendo el producto final un compuesto orgánico. Ahí está. La fermentación también se puede dar en bacterias. Ahí está. También se pueden dar en levaduras. Estas son levaduras de manera microscópica. ¿Ok? Y la levadura, una vez producida esta fermentación, ¿ya?, lo que va a dar lugar, pues obviamente es a otros productos de manera láctea. Dice, propio de microorganismos como las bacterias y las levaduras. Las levaduras son seres vivos, correcto. ¿A qué reino pertenecen? Al reino fungi. El reino fungi tiene a los hongos, propiamente dichos, como los champiñones, a las levaduras que son microscópicas, tú no las puedes ver, ¿ya?, pero que en producto, ¿sí?, colocas, por ejemplo, en el pan,
para preparar un queque y va a hacer que se infle. ¿Ok? Y además también está el moho del pan. El moho es eso que tú dejas, por ejemplo, el pan días y te olvidaste y cogiste de nuevo la bolsa y ya tenía puntitos negritos o pelitos de color verde. Ese es el moho del pan. O también en la fruta, que ya está muy madura, empieza a oxidarse, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya le atacaron el moho del medio ambiente, el moho del pan, el moho de la fruta. Se pone blanquito, ¿ya? Y eso tienes que retirarlo porque va a contagiar a las demás frutas. ¿Ok? Entonces la fermentación se da a nivel de las bacterias y de las levaduras. Tenemos tipos de fermentación, pero vamos a tocar dos de ellos que son importantes. Los demás también son importantes, pero para nuestro examen de admisión siempre la pregunta de la fermentación alcohólica y la fermentación láctica. La primera nos dice, la fermentación láctica ocurre en algunas bacterias y gracias a este proceso obtenemos productos de origen lácteos, tales como el yogur, la crema agria para los postres y los quesos en su mayoría y en toda la variedad que existe. Este proceso sucede también en el músculo esqueletal o esquelético humano, cuando hay deficiencia de oxígeno, proceso anaeróbico, como por ejemplo durante el ejercicio fuerte y continuo. La acumulación de ácido láctico causa el dolor característico cuando ejercitamos los músculos excesivamente. Tú puedes, obviamente, observarlo, por ejemplo, en este deporte del fútbol, ¿no? Cuando el jugador ya está primer tiempo, segundo tiempo jugando, hay un desgaste muscular. Eso significa que la acumulación de ácido, del ácido láctico en el músculo, va a causar dolor, ya no va a poder ni siquiera poder caminar. Y el desgaste va a ser a nivel muscular. ¿Ok? Entonces, si bien este proceso es muy importante, el exceso de ácido láctico no va a permitir que los músculos puedan hacer la contracción, la relajación, poder ejercitarse y pues obviamente el desgaste físico va a ser enorme. ¿Ya? Tenemos la ecuación. El ácido pirúvico más el NAD más el H me da el ácido láctico, este ácido más el NAD. Este es el causante de algunos calambres, por ejemplo, en el músculo. Aquí no le ha dado calambre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es por falta de producción del ácido láctico. O estás en una sola posición y cuando quieres cambiar de posición, te da el hormigueo, el característico hormigueo de un calambre. Es porque no has estado produciendo ácido láctico. Ahora, a los deportistas, ¿ya?, de alto rendimiento, se les da una dieta muy balanceada, especialmente en aquellos productos que tengan potasio. Por ejemplo, el plátano, ¿no?, los derivados, etc. Entonces, pues ahí ya puedes obviamente sacar en conclusión de que para ser un deportista calificado necesitas una dieta minuciosa. Dieta no significa suprimir, sino comer de manera balanceada. ¿Ya? Ahí está la fermentación láctica. La producen las bacterias gram positivas en medios anaeróbicos. ¿Ok? Son heterótrofos también algunos y van a producir la leche, que es un lácteo, vegetales en descomposición y a nivel del intestino también se produce. Lo que te indicaba como las lactobacillus. Ese es un tipo de bacteria. ¿Ok? Y la producen en opción, otro, ¿ya?, en otra parte también, la fermentación láctica en el músculo y en el cartílago. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tienes tú que saber? Cuando a ti te pregunten, en el músculo, ¿qué tipo de fermentación se da? La fermentación láctica. ¿Ok? Cuando hay un calambre es por el exceso de ácido láctico que se produce. También la fermentación láctica va a dar lugar a, pues obviamente, producir los productos llamados lácteos, como el yogur, la crema agria y los quesos, en su mayoría. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver por el chat.
Ya. Listo, avanzamos. Muy bien, vamos a la fermentación alcohólica. Es un proceso anaeróbico. Eso significa que es en ausencia del oxígeno, en el cual intervienen microorganismos. Estos transforman los azúcares, en especial la glucosa, presente en algunos alimentos, en alcohol, dióxido de carbono y energía. ¿Ok? Muy bien, escúchenme. Esta fermentación alcohólica, ¿ya?, va a intoxicar muchas veces cuando, por ejemplo, consumimos estas bebidas alcohólicas, ¿ya? En este caso, los que tienen, pues, por destilación o por fermentación alcohólica. ¿Qué bebidas se dan por fermentación alcohólica? A ver, cuya materia prima es la uva. De El la vino. uva, el El vino. vino. Por ejemplo, el vino, ¿ya? El vino, obviamente yo les cuento, pues, porque yo soy mayor de edad, ¿no? Ustedes estarán fluctuando entre los 20, más o menos. Ya. Ahora, ¿qué pasa con un organismo? Va, pues obviamente, a consumir en exceso estas bebidas alcohólicas. Su mismo nombre lo dice, alcohol. Y el alcohol es difícil, es muy lento su degradación en nuestro organismo. El primer órgano que se intoxica, ¿sí?, frente al alcohol es el hígado. Luego vienen los riñones, el estómago, ¿ok? Y el cerebro ya no es el mismo. El sistema nervioso no actúa frente a un estímulo, una respuesta rápida. Por eso es que hay un parámetro, ¿sí? Y los accidentes ocurren cuando de ese parámetro nos salimos. Cuando nosotros estamos ya alcoholizados en exceso, no podemos manejar. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, Miss, en una fermentación? Aquí está, mira. Dos ácidos pirúvicos, ya, aquí está, van a convertirse en etanol. Etanol. Todo nombre que termine en ol, ¿ya?, viene del grupo de los alcoholes. ¿Ok? Se libera 2 CO2 y se libera 2 NAD y 2 NAD más. Ahora, ¿qué sucede en mi organismo? Esto de aquí. Supongamos que tenemos, pues, queremos hacer un producto como la chicha de jora. ¿Está bien? Vamos a utilizar agua, el producto de la caña de azúcar, etc. Vamos a colocarle las levaduras, ¿ya? Los azúcares van a empezar a fermentarse y vamos a medir la temperatura. De 18 a 20 grados Celsius en 15 días yo voy a obtener lo que es la chicha de jora. Pero la chicha de jora en su composición va a tener alcohol y CO2. Este CO2 es tóxico, lo voy a intercambiar mediante la respiración, va a salir. Pero el alcohol, ¿cómo sale? Ah, pues entonces ese es el gran detalle. Una copa de vino, ¿ya? El vino, por ejemplo, es un producto, como ustedes lo han dicho, producto de la fermentación alcohólica, donde se ha transformado azúcares, ¿ya?, en alcohol, en dióxido de carbono y en energía. Es por eso que cuando las personas que consumen bebidas alcohólicas cambian su personalidad. Pueden volverse muy violentos, pueden volverse muy alegres, ¿ya? O también todo lo contrario. Entonces, es porque la energía acumulada, ¿ya?, en esta fermentación está haciendo efecto, pues. Ahora, nadie está diciéndote que nunca consumas bebidas alcohólicas, pero en exceso, no, porque intoxica órganos. ¿Ok? Miss, ¿y cómo es que yo puedo neutralizar el alcohol? Fácil. Agua. Hay personas, por ejemplo, ¿sí?, que saben que frente a una intoxicación de alcohol, ¿sí?, tienen que tomar agua. Y empiezan pues a botar el alcohol por la boca, empezar a arrojar y todo ese proceso que es por la intoxicación. Cuando una persona ya está mareada, empieza a arrojar, es porque el alcohol ya ha intoxicado todos sus órganos, chicos. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de fermentación en exceso, ¿ya? Esto es una fermentación de manera natural, ¿ok? E incluso cuando se desprende el dióxido de carbono y nos da energía
y da alcohol a nuestro cuerpo, ¿sí? De manera natural nosotros podemos, obviamente, eliminar el CO2, como ya te indiqué, por medio de la respiración, pero el alcohol, los enlaces de este alcohol, por ejemplo, en este caso el etanol, ya son difíciles de romper, ¿ok? Por eso es que es... Ya, sí. El plátano reduce los niveles de alcohol. Correcto. Hay esos pequeños, ¿no? Ay, está, por ejemplo, uy, se ha mareado, entonces dale plátano, dale con galleta, a veces dicen, ¿no? Pero no es que lo escucharon o es un mito, no, pues el potasio inhibe los niveles de alcohol, pero no destruye el alcohol en tu organismo. Tú lo vas a eliminar por medio de la orina, por eso que cuando una persona, ¿sí? Lamentablemente provocó un accidente y está en estado etílico, por el etanol, ahí está, en estado etílico, entonces le hacen un examen de orina y en el examen de orina arroja la cantidad o porcentaje de alcohol en su sangre. Ah, porque la cafeína también inhibe este alcohol. Inhibe, más no lo destruye, amiguitos. Inhibe. ¿Ok? Yeah. Respiración aeróbica. Ahí está. Muy bien. Es todo lo contrario a la respiración anaeróbica, ¿verdad? A ver, recapitulemos. Respiración anaeróbica. ¿Utilizo o no utilizo oxígeno? Anaeróbica. A ver. ¿Con o sin oxígeno? Sin oxígeno. Sin oxígeno. ¿Quién realiza esa respiración anaeróbica? Algunas bacterias. Las bacterias. Muy bien. Ahora, la respiración aeróbica es frente al oxígeno, o sea, con oxígeno. Es un tipo de metabolismo energético en el que los seres vivos extraen energía. Claro que sí. Moléculas orgánicas como la glucosa. Siempre presente la glucosa, porque es el producto de la fotosíntesis que nos sirve para este proceso. Ahí está, mira. Miss, ¿qué es lo que he dibujado? Es la silueta de una mitocondria. Así es una mitocondria. Se da la respiración celular aeróbica, los azúcares como la glucosa ingresan y el oxígeno. A cambio voy a tener CO2, agua y energía celular. Esta energía celular se llama ATP. Cada vez que tú veas energía celular, tú tienes que venir a tu nombre ATP, nada más que ATP. ¿Ok? Ahí está. Importancia, participa en la respiración celular formando ATP. ATP. ¿Ok? Muy bien. Entonces la respiración aeróbica. Ahí está. Entonces la respiración aeróbica siempre va a formar ATP. ¿Por qué? Porque es un proceso catabólico donde se libera energía. Guíate de las flechas. Las flechas que ingresan van a capturar, la mitocondria captura, ¿ok? El oxígeno y el azúcar, productos de la fotosíntesis. A cambio va a dar CO2 y agua. Mis CO2 y el agua son importantes para el proceso de fotosíntesis. Claro, por eso es cíclico. Pues. Y además también va a liberar este proceso ATP, energía celular. ¿Ok? Reacciones aeróbicas. Aquí vamos a ver a un ciclo muy importante, que es el número 3000, ciclo de Krebs. ¿Has escuchado, verdad? Ya. Las reacciones aeróbicas ocurren en la mitocondria. Grábate ese nombre, mitocondria. ¿Ya? De todas las partes de una célula eucariota, no te puedes olvidar en una célula eucariota, por ejemplo, vegetal, el cloroplasto, y una célula eucariota, no te puedes olvidar la mitocondria. ¿Ok? Son dos organelos muy importantes que tú tienes que ahora establecer su importancia. El cloroplasto permite el proceso de fotosíntesis y la mitocondria permite el proceso de respiración celular. Muy bien. Número 1, formación del acetil. Acetilcolina, CoA, transferencia de acetil en actividades en la matriz mitocondrial, ciclo de Krebs, transporte de electrones en la cadena respiratoria y fosforilación
oxidativa, actividad en las crestas mitocondriales. Ahora vamos a ver. Ahí está. El ciclo de Krebs. Muy bien. Vamos a producir CO2, vamos a producir 3 moléculas de NAD, una de FAT, el acetilcolina A, en el ciclo de Krebs va a dar lugar al ATP, a la molécula energética llamada ATP. ¿Ok? Muy bien. Veamos. Ecuación química de la respiración. Esta ecuación me parece muy, pero muy parecida a la de fotosíntesis. Claro, pero el detalle es que la flecha sí cambia de dirección. Es decir, el producto que está al lado derecho en fotosíntesis estaba al lado izquierdo. Y la materia o las primeras moléculas de inicio, aquí en la respiración, era el producto de la fotosíntesis. Ah, ya, mis, entonces es lo contrario, correcto. En la respiración celular tenemos como partícipe número 1 a la glucosa, C6H12O6, ya hemos indicado que no se simplifica. La glucosa es la glucosa es un glúcido de 6 carbonos, ¿ya? Que pues obviamente tiene la forma hexagonal. ¿Ok? Ahora, esta glucosa va a actuar frente a 6 moléculas de oxígeno, dando lugar a 6 moléculas de CO2 o dióxido de carbono, más 6 moléculas de agua, más 38 moléculas de ATP, adenosín trifosfato. Cuando a ti te pregunten en una respiración celular, ¿cuántas moléculas de ATP se va a liberar? 38. ¿Ok? Muy bien. Aquí está, mira. Esta es la célula eucariota. Vamos a extraer la mitocondria. En la llamada matriz mitocondrial se realiza, ¿sí?, esta respiración, lo que ves de color rosado, melón tal vez, y lo que está como unos pliegues se llama crestas mitocondriales. ¿Ok? Ingresa el oxígeno y el C6H12O6 y a cambio en la flecha verde se libera energía, 38 moléculas de ATP, 6 moléculas de CO2 y 6 moléculas de agua. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta con la ecuación química de la respiración? Repito, o todo está claro. ¿Puedes repetir, por favor? Ya, vamos a volver a repetir. A ver, les decía, cuando yo hablo de ecuación química, significa que voy a utilizar moléculas. En este caso, la fotosíntesis utiliza 2 moléculas de inicio, que son el agua, H2O, y el CO2. En el caso de la respiración, yo voy a utilizar los productos de la fotosíntesis. Yo recuerdo que en la clase anterior los productos de la fotosíntesis eran la molécula de glucosa y el oxígeno molecular. Estos productos los voy a transformar. Voy a liberar energía porque estoy en respiración celular, que es un proceso catabólico. ¿Ok? Una vez que libero energía, me va a dar 6 moléculas de CO2, 6 moléculas de agua y 38 moléculas de ATP, adenosín trifosfato. Estoy en una respiración, entonces el que va a dar lugar en la respiración es el organelo llamado mitocondria. ¿Dónde lo localizo? Esto es una célula eucariota animal. Aquí tengo el núcleo. Lo que tú ves como si fueran galletitas, ¿ya?, es la mitocondria. En la mitocondria se da la respiración celular, anaeróbica en el citoplasma, aeróbica en la mitocondria. Específicamente en la parte llamada matriz. Aquí está la matriz, lo estoy bordeando. Está de color rosado, ¿ok? Eso se llama matriz mitocondrial, porque es parte de la mitocondria. Las crestas son las ondulaciones que está aquí.
Una pregunta en un examen de admisión fue, mitocondria, esa célula eucariota, ¿cómo dejas espacio? Es a bacterias. En las bacterias hay unos pliegues que se llaman mesosomas. Apúntalo. Los mesosomas permiten la respiración celular en bacterias. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Entonces, en la matriz mitocondrial se da el proceso de respiración celular. Propiamente dicho. Aquí va a utilizar la mitocondria capturar O2 y C6H12O6, estas dos primeras moléculas, las va a transformar, estas son las moléculas de inicio, moléculas finales, productos. Las transforma en energía, ¿cuántas veces? 38. ¿Cuántas moléculas de CO2? 6. ¿Cuántas moléculas de agua? 6. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Entonces se va a liberar 38 moléculas de ATP, que es ATP, adenosín trifosfato. ¿Ok? Entonces yo voy a entender el ciclo de Krebs, también llamado ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Fotosíntesis también es un proceso anabólico, tiene ese nombre, o proceso endergónico. Lo mismo sucede con el ciclo de Krebs, parte de la respiración celular aeróbica, también llamado ciclo del ácido cítrico o ciclos de los ácidos tricarboxílicos. Se dan organismos aeróbicos, eso significa que van a realizar este proceso en presencia del oxígeno. El ciclo de Krebs es parte de la vía catabólica. Recuerda que hay dos procesos en el metabolismo, anabolismo y catabolismo. Si dice vía catabólica, significa que se va a liberar energía, ATP, que realiza la oxidación de hidratos. Hidratos viene de la molécula de glucosa. De carbono, ahí está. Ácidos grasos y aminoácidos, hasta producir CO2 y agua. Estos importantes productos para la fotosíntesis. Liberando energía en forma utilizable. Claro que sí, los 38 ATP se utiliza en toda la célula. Aquí están, lo que te indica. La membrana interna, membrana externa, crestas mitocondriales, matriz mitocondrial, espacio intermembranoso entre una membrana y otra. Lo pueden pintar, por ejemplo, o colocarle cualquier tipo, ¿sí?, de color, pero tú sabes muy bien que en el interior está la matriz mitocondrial y estos pliegues son las crestas mitocondriales. Aquí está. ¿Ok? Muy bien. Ok, vamos a hacer un pequeño esquema para que quede claro, ¿sí? Dice, en una empresa, por ejemplo, va a liberar energía, va a liberar agua y CO2, y a cambio, ¿sí?, de esta liberación va obviamente capturar materia orgánica, que es la glucosa, también de color rojo, y el oxígeno, ahí está, de color amarillo, ¿ok? A cambio da lugar el agua y el dióxido de carbono. Esto sucede en la respiración celular. Si yo quiero llevarlo a un esquema de la manera celular, diré, la mitocondria, aquí está, tiene unas crestas mitocondriales y una matriz mitocondrial. La materia orgánica son las glucosas. Mira, fíjate, estas formas hexagonales son glucosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. ¿Ok? Por cada glucosa hay oxígenos, 2 oxígenos, oxígeno molecular. Lo transforman y dan lugar a la liberación de agua, liberación de dióxido de carbono. Recuerda que el agua en esta molécula, ¿ya?, en este esquema es, la molécula es H2O, lo blanco, las dos circunferencias blancas serían hidrógeno y la del medio sería oxígeno. Entonces, el CO2 está formado por 2 oxígenos. Como el oxígeno está representado por el color rojo, ahí está, O, y en el medio blanquito, C, que representa el carbono. También se libera energía. Aquí faltó la energía, ATP. ¿Ok? Ahí está. Esto es una manera de resumen lo que hemos visto en esta clase. ¿Ok? Muy bien.
Y ahora tú te preguntarás, Miss, usted me ha hecho entender que en el músculo, por ejemplo, se da la fermentación láctica, pero yo quiero saber si en alguno de los órganos se da la utilización de la glucosa. Claro que sí. Recuerda que la glucosa, joven, alumno, alumna, es una reserva de energía. En este caso, los que van a reservar energía son el músculo, ¿ok? Para nuestras actividades. En este caso, por ejemplo, hago una comparación. Este virus, que no es un ser vivo, ataca de manera muy perjudicial a los pulmones, ¿ok? Luego va cogiendo cada órgano, ya sean los riñones, ya sea el estómago, los músculos, el hígado, ¿ok? Y los va pues obviamente debilitando. Tanto es así que cuando hay un colapso de los pulmones, porque ya el virus atacó la mayoría del pulmón, van a colocarle pues obviamente un medio que se llama la traqueotomía, es decir, la ventilación asistida. Ahí entran a UCI. Aquí viene mi comentario. En UCI te van a dormir, ¿ok? Y los músculos no van a poder capturar la glucosa que necesitas para poder hacer una activación, ¿ok? Yo estoy activando mi músculo y ustedes también lo pueden hacer y lo hacen todos los días. No solamente los músculos de los brazos, del antebrazo, sino de las piernas, los músculos de la cara, ¿ok? Los músculos de la parte interior del estómago al momento de hacer digestión, este movimiento, peristaltismo, etc. Entonces, ¿qué pasa en el ciclo de Cori? Si bien la glucosa, ¿ya? Va a pasar por el torrente sanguíneo, en este caso por las arterias, ¿ok? Estas arterias van a llevar glucosa al músculo, mira. Se va a formar el piruvato y después el lactato. Una vez formado el lactato, va a pasar de nuevo por el torrente sanguíneo, ¿ok? Y va a ir al hígado. Este lactato se forma piruvato y luego glucosa. Y así sucesivamente. Ah, ya, mis. Eso significa que si mi hígado, por ejemplo, ya, está funcionando mal, ¿qué va a pasar? La glucosa que va a formar no va a ser la suficiente para que mi músculo se pueda activar. ¿Ok? Entonces es importante tener los órganos, uno de ellos, el hígado, ya, en buen funcionamiento para que mis músculos puedan funcionar bien. ¿Ok? Muy bien. Y también es importante los vasos sanguíneos. Uno de ellos es las arterias, otro serían las venas y el otro los capilares. ¿Ok? Entonces, este es el ciclo de Cori. Veamos con palabras. ¿Ah? Ya te expliqué el esquema, ahora las palabritas. Las células musculares, llamadas miocitos, se alimentan principalmente de glucosa, de sus reservas glucogénicas y sobre todo de la que llega a través de la circulación sanguínea por medio del torrente sanguíneo, en este caso de los vasos conductores, vasos sanguíneos, llamada arteria, procedente del hígado. Por eso que el hígado tiene una vena, ¿sí? Y una arteria, igual que los riñones, vena renal, arteria renal. ¿Ok? Entonces, este ciclo es muy importante porque va a permitir que del hígado la glucosa pase al músculo, se vuelva a formar lactato, el lactato lo transforma en piruvato en el hígado y luego lo transforma en glucosa. Por eso es que la cirrosis, ¿ya? La cirrosis puede afectar al hígado a tal punto de hacer que el hígado se pueda perder. ¿Qué es la cirrosis? Es el exceso de bebidas alcohólicas que van a irritar la mucosa, que van a irritar este órgano llamado hígado. ¿Y qué está peligrando? La formación de la glucosa y por ende la captura de la glucosa de un músculo. O sea, los músculos se activen. ¿Ok? Muy bien. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Repito alguna parte para poder pasar a la parte práctica. ¿Está todo claro? Estamos en hora. Profesora, le digo, hace rato no pude copiar
lo que era para lo que servía lo de reacciones aeróbicas. Ya, yo te voy a mostrar las diapositivas. ¿Qué parte no copiaste, hija? Dice reacciones aeróbicas. Ajá, esa parte. Esa parte, Sí. ya, la repito entonces, ¿ya? Chicos, a ver, jóvenes, la señal, ¿sí? A veces es inestable y pues obviamente tú te pierdes de alguna parte. Hasta volver a escuchar la grabación pierdes tiempo muy importante que puedes utilizarlo en poder repasar algún otro curso. Entonces, es bueno, ya, que antes de hacer la parte práctica, yo siempre voy a preguntar si todo está claro. Yo supongo que detrás de la pantalla tú estás prestando atención, estás constatando, estás apuntando y tú puedes, si no quieres prender tu micro, puedes preguntar por el chat. Yo hasta la actualidad tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas que preguntan por el chat el día de hoy. El resto, ¿sí? Sáquele provecho, por favor. Si todo está claro, ¿sí? Todo está ok, muy bien. Pero así como tu compañera, si se te va la señal, tú pregunta. Tú dime, Miss, esta parte se me fue la señal, recién la he vuelto, yo lo repito. ¿Ok? Ya, miren. Hablamos de las reacciones aeróbicas. Reacciones significa qué es lo que va a suceder en el interior de la célula. Si es aeróbica, significa que va a estar presente el oxígeno. Es decir, vamos a actuar en un medio aeróbico con oxígeno. O2. Las reacciones aeróbicas ocurren en la mitocondria. Recuérdalo. ¿Ya? Es muy importante esta palabra, mitocondria. ¿Ok? Y son la formación del acetil, transferencia de acetilcolina, acetil-CO, aquí mira, COA, actividades en la matriz, ¿no? Ciclo de Krebs, que lo vamos a ver aquí abajo, transporte de electrones mediante la cadena respiratoria, fosforilación oxidativa en las crestas mitocondriales. Una cosa es matriz mitocondrial y otra cosa es cresta mitocondrial. ¿Cómo así, Miss? Este es el ciclo de Krebs. Supongamos que esta es la mitocondria. ¿Ok? Se realiza el ciclo de Krebs de la siguiente manera. Se va a producir 2 moléculas de CO2, se produce 3 moléculas de NAD con una de FAT y el acetilcolina A va a ser transformado en el ciclo de Krebs en ATP, en adenosin trifosfato. ¿Ok? Esto sucede en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se da en la matriz mitocondrial y esta pequeña ecuación ya, que se da es por la transformación de las moléculas, en este caso, que vienen de la fotosíntesis en moléculas que van a ser importantes en la respiración. Lo importante de este proceso llevado a cabo en la matriz mitocondrial, en el ciclo de Krebs, es la liberación de 38 ATP, adenosin trifosfato. ¿Ok? Muy bien. El ciclo de Krebs es también llamado ciclo del ácido cítrico o los ciclos de los ácidos dicarboxílicos, donde ¿sí? se da la liberación de energía, donde se da esto en la matriz mitocondrial, ¿ok? Ahí está, en la matriz mitocondrial. Listo. ¿Alguna otra pregunta para pasar a la parte práctica? Muy bien, vamos sacando nuestro material para poder dar lugar a las claves. Muy bien. A ver. Ahí está, este es el resumen, ¿ok? Materia orgánica, glucosa, oxígeno, ¿sí? Se va a transformar, por ejemplo, en una empresa, ¿no? Supongamos que la materia prima son la madera, ¿ok? Ya. Se va a transformar
cuyo producto pueden ser, pues obviamente, muebles, accesorios, etc. Lo mismo sucede. Esto va a ser la mitocondria de la empresa que está. Va a transformar materia orgánica y transforma oxígeno en agua y dióxido de carbono. ¿Ok? Y liberando energía. ¿Cuánto? Aproximadamente 38 ATP. Ahí está. Y les decía del ciclo de Cori, ¿no? Que se da entre el músculo y el hígado. ¿Ok? Esa es la glucosa. Muy bien. Dice, la glucólisis tiene como productos el ATP, piruvato y el NADH. ATP, adenosintrifosfato, el piruvato y el NADH. Glucólisis es también llamado glicólisis. ¿Ok? Ya, dice, en un laboratorio de prácticas de bioquímica, están tratando de llevar a cabo el proceso de degradación, sinónimo de degradación, oxidación, de la glucosa. Pero no tienen bien definida la secuencia correcta de las 3 etapas involucradas en este proceso. Indique por lo aprendido en clase la alternativa que contiene la secuencia correcta. Una de ellas sería la glucólisis, ¿ok? Seguido del ciclo del ácido cítrico, ¿ya? El ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Aquí está. ¿Ok? Bien. ¿Recuerdas que te indiqué sobre el calambre? A ver, ¿se debe al exceso y acumulación de qué ácido? Debido a la falta de oxígeno, lo cual es provocado por la... Sí, ¿Cuál? la B, A ver, la B creo, o la, dice, el calambre. La B. Ya. la El B. calambre se da ¿dónde, amigo? La B, Miss. La B. A ver, el Ajá. calambre, ¿dónde se da? ¿En qué parte de nuestro cuerpo se da el calambre? ¿En el corazón? ¿En el cerebro? En el músculo, en los músculos. Claro los que sí. músculos. Partamos por eso. Entonces, en el músculo, ¿qué tipo, sí, de fermentación se da? El ¿Alcohólica ácido o láctica? láctica, la Láctica. fermentación láctica. Muy bien. Entonces dice, el calambre se debe al exceso de acumulación del ácido láctico en el músculo, en concreto, debido a la falta de oxígeno, lo cual es provocado por la fermentación láctica. ¿Ya? Karina, puede decir Ana, cualquier nombre, ¿ya? Es una joven que analiza la respiración celular aeróbica, o sea, en presencia del oxígeno. Como resultado final, observa que se realizó la lanzadera glicerol trifosfato. ¿Cuántos ATP? Miss, ¿qué es la lanzadera glicerol trifosfato? Es un compuesto, pero no te están preguntando qué significa. Te están diciendo cuántos ATP se esperaría como total en el enlace energético según la lanzadera mencionada. 30, 34, 36 o 38. ¿Cuántos? 38 ATPs. 38. 38. Miss, ¿por qué mi compañero llegó a la respuesta y yo no? Lo que pasa que muchas veces en un examen de admisión te van a decir o te van a presentar este enunciado, todo esto. Pero tú tienes que obviamente leer bien y saber qué te están preguntando. Si te dicen respiración celular aeróbica, te están hablando del proceso catabólico. Y en todo proceso catabólico se libera ATP, energía celular. ¿Pero cuánto de energía? 38 ATP. ¿Ah? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, Miss. No, seguro. Miss, una pregunta, sí. A ver, dime. ¿Qué es ATR piruvato? ATR piruvato. ¿Dónde En la está 1. ATR? ¿Dónde marcó Miss? ATP. Ajá, ATP, piruvato. Ah, ya. ATP es la energía que se libera en la glucólisis. Piruvato es el compuesto que después de la fotosíntesis se libera en la fase luminosa y oscura. Y el NAD también es un compuesto que se libera pues en la fase luminosa y oscura. Es decir, todos estos compuestos son utilizados, ¿sí?, en la glucólisis
y salen como producto para poder utilizarlos en otro proceso llamado fermentación o llamado respiración aeróbica. ¿Ok? Te dicen productos. No puede ser ADP porque ADP no se libera. Tampoco puede ser FAT porque el FAT solamente se da en el proceso de fotosíntesis. Acetilcolina A no se libera. Piruvato sí, pero FAT no, ni NAT no. En este caso sería ATP, adenosintrifosfato, piruvato y NADH. ¿Ya? El piruvato es un compuesto, ¿ok? Que se transforma en la respiración celular. Gracias, Miss. Ya, Miss, a ver. La B. Miss, Sí, te escucho. Miss, tengo una pregunta, Miss, ahí en la número 4. Cuando se dice ahí lanzadera glicerol trifosfato, ¿siempre va a ser ahí 38, Miss, o también puede variar? No, siempre va a ser 38. Lo que quiero que ustedes se concentren es en esta parte de aquí. Cuando a ti te dicen respiración celular aeróbica, si a ti te dicen respiración celular aeróbica, es una sola ecuación. Así te digan lanzadera, así te digan eliminación, te pueden decir descomposición, puedo utilizar cualquier término, pero tú tienes que concentrarte cuando te dicen respiración celular aeróbica. Y si te dicen ATP, está más que cantado que es 38 ATP. ¿Ok? Muy bien, porque no te especifican qué ciclo hay. Si te dicen algún ciclo, puede variar los ATP. Pero si te dicen respiración celular aeróbica, 100% seguro que es 38 ATP. Es el neto que te da. ¿Ok? Es lo que se va a obtener y de ahí no va a cambiar. ¿Ya? Muy buena pregunta. A la Universidad San Marcos le gusta poner este tipo de preguntas. La de aquí, la número 4, márcala, ponle un corazón, ponle 2 flechas, resáltalo con tu color preferido. ¿Por qué? Porque te dan varias pistas, pero tú tienes que concentrarte en qué te están preguntando. Entonces, ¿cuántos ATP se esperaría como total? Nada más. Te pueden poner lanzadera, te pueden poner transporte de electrones, te pueden colocar, por ejemplo, transferencia. Son solo sinónimos, pero te están pidiendo el total. ¿Recuerdas esta fórmula? Por aquí vamos a retroceder, ¿ya? Un momento. Para que quede todo claro. Esta de aquí, mira. ¿Viste? Esta es una respiración aeróbica. Está en la presencia de oxígeno, ¿cierto? Aquí está el oxígeno. ¿Cuánto es el neto, el total? 38 ATP. ¿Ok? Ahí está. Eso es lo que quiero que recuerden. Muy bien. Muy bien, amiguito. Muy buena pregunta. Miss, ese PDF está en el intranet. Sí, terminando la clase, yo lo voy a convertir en PDF. ¿Ya? Ya, Siempre lo convierto y lo subo terminando la clase. ¿Ok? No te preocupes, amigo. Listo, pasamos a la número 5. Dice, ¿cuál es la molécula que se desprende durante la fermentación alcohólica? ¿Cuál será? ¿Oxígeno? O3, ozono, N2, nitrógeno atmosférico, molecular, perdón, o CO2. ¿Cuál se desprende? A ver. Seguro, oxígeno. A ver, algunos dicen el oxígeno. ¿Seguro en la fermentación alcohólica se desprende oxígeno? La C. Claro, se desprende el CO2. ¿Ah? ¿Recuerdas que te indiqué que se desprende el CO2 y el alcohol? El alcohol es que intoxica nuestro hígado, nuestros riñones, nuestro sistema nervioso, lo desestabiliza. Y el CO2 es que también va a intoxicar nuestros pulmones, pero como tenemos un proceso llamado respiración, ya propiamente hecho por los pulmones, en esta parte por los alvéolos pulmonares, llamado en el proceso de hematosis, pues el CO2 se va a eliminar. ¿Ok? Muy bien. Así es. No se preocupe. Muy bien, en la número 6, a ver, ahora sí. Dice, en el proceso de preparación de los picarones, las personas suelen sellar los envases. ¿Has visto o no?
O siempre tú has visto cuando preparan los picarones que tengan todo destapado. No, lo ponen con un mantel, con un plástico. Y tú te habrás preguntado de repente, para que las moscas no estén por ahí. Pues, pero mira ahora la parte biológica, en el cual se depositan. Algunos colocan plástico, manteles, otro papel y bolsas grandes. Independiente de lo que se use, o sea, no interesa si es una bolsa, si es un plástico, un mantel, un papel, el resultado posterior es que la masa ha incrementado su volumen. La razón principal para tratar de sellar herméticamente el envase es para. ¿Por qué se realiza esto? ¿Por qué la persona de manera rudimentaria lo realiza? Porque obviamente si una persona lo realizó, y esta persona vio eso, y vio que aumentaba la masa, entonces dijo, yo lo voy a realizar. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué realice eso? A ver, analicemos. Y la respuesta sería, para impedir que el oxígeno ingrese e inhiba la fermentación. Claro que sí. ¿Ya? Recuerda que la fermentación frente a la ausencia de oxígeno es una fermentación anaeróbica y lo realizan bacterias y algunas levaduras. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Ya, yo pensaba que solamente lo hacían porque querían que sea, pues obviamente, sean para que no desinfle. Claro, ahí está. Yo pensé que solamente era pues para que lo protejan nada más, ¿no? No, ahí está la respuesta lógica, ¿no? La parte biológica. Dice, número 7. En la mitocondria, por cada NAD H más H que ingresa a la cadena transportadora de electrones, se forma ATP y por cada FAT se forma ATP. ¿Ya? Esto es una lógica nada más. Se va a formar más NAD que FAT, ¿ok? A una proporción de 3:2. Siempre va a ser así. Por cada NAD, por cada 3 NAD se forma, por un NAD, perdón, se forma 3 ATP. Y por cada molécula de FAT se forma 2 ATP. ¿Ya? Esa es una relación nada más. Mis, entonces en este proceso de respiración celular es muy distinto a la fotosíntesis, porque en fotosíntesis no se forma ATP, claro que sí. Ahí no se forma ATP. Lo que se forma, ¿sí?, son las moléculas que van a dar lugar a la formación de una energía celular, que es el ATP. En fotosíntesis la energía celular seguía la luz solar, ¿no? Lo que en respiración celular es el ATP. Con respecto al ciclo de Krebs, a ver, prende tu micro. ¿Dónde se realiza el ciclo de Krebs? ¿Te acuerdas? Aeróbica, respiración aeróbica. Ya, es una respiración aeróbica, pero ¿en qué parte de la mitocondria se realiza el ciclo de Krebs? Hay dos partes, ¿te acuerdas? Matriz, la parte que está obviamente en el interior, y en las crestas mitocondriales, ¿dónde se realiza el ciclo de Krebs? A ver, vamos a cada respuesta, vamos a analizar, ¿ya? Es donde se sintetiza el adenosín trifosfato. Ahí se sintetiza el adenosín trifosfato en el ciclo de Krebs. Sintetizar significa que lo va a producir, que lo va a transformar, ¿ya? Lo transforma. Ahí se transforma, se sintetiza, se realiza en las crestas mitocondriales, se realiza en la matriz mitocondrial, interviene en la fosforilación, ocurren las reacciones de óxido-reducción. ¿Ok? Mira, la primera es falso, porque ahí no se sintetiza. Se produce. ¿Se realiza en las crestas mitocondriales? No. El ciclo de Krebs se realiza en la matriz mitocondrial. ¿Ok? No te olvides de eso. ¿Interviene en la fosforilación? No. El ciclo de Krebs no interviene en la fosforilación. El ciclo de Krebs es un proceso aeróbico. La fosforilación simplemente es el proceso donde el
fosfato, ¿ya? Eso sería en Cori, ¿ok? Ocurre la reacción de óxido-reducción, ganancia-pérdida, correcto. En el ciclo de Krebs va a haber, obviamente, moléculas que van a perder, por ejemplo, el acetil-CoA se va a transformar en ATP, se va a reducir, y va a haber otros que se van a oxidar y dar lugar, por ejemplo, al CO2 y también dar lugar al FAT y al NAT. ¿Ya? Esa es la explicación. Muy bien. Entonces, ojo aquí, por favor. Matriz y crestas. Matriz y crestas. ¿Ya? No te vayas a equivocar. Siempre van a colocar, por ejemplo, el ciclo de Krebs se da en la matriz o en las crestas. Entonces tú tienes que estar 100% seguro. Se da en la matriz mitocondrial. ¿Ok? Ya está. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Muy bien. Pasamos a la 9 y la 10. Dice, en el ciclo de Krebs ocurren deshidrogenaciones, o sea, el hidrógeno se va a descomponer, que dan como resultado la formación de ciertas moléculas, ahí está, de ciertas moléculas que posteriormente son llevadas, por la cadena transportadora de electrones. ¿Cuáles son estas moléculas? Simple y sencillo, son el NAD y el FAD, que son transportadas. El NAD P cambia a H, ¿ok? Y el FAT se le agrega un H, y ahí está el producto. Pero estas son las moléculas de inicio, ¿ok? A nivel de la vagina, dice, a ver, la vagina es parte de un órgano reproductor. En este caso, sería de la mujer o del varón. Prende tu micro. De la mujer. Claro que sí, muy bien. Recuerda tú que hay dos tipos de sistema reproductor, de un varón o de una mujer. En el caso de la mujer, la vagina va a permitir que la acidez pase o sea una vía de selección del espermatozoide, en este caso cuando hay un proceso de desarrollo, es decir, de la fecundación. Aquel espermatozoide que sea apto, que sea rápido, ¿sí? Y que tenga la madurez, va a pasar por el canal vaginal, va a atravesar el canal vaginal donde la acidez es muy fuerte. Recuerda el pH. Te han hablado del pH, ¿verdad? El pH va de 0 a 14. El medio es 7. ¿Qué sustancias tienen un pH balanceado, neutro? El agua. El agua no tiene sabor, no tiene color, no tiene olor. Su pH es neutro, es único, 7. De 7 para 0, lado izquierdo, ¿ya? Es ácido. Y va ligero, medio, extremo, muy ácido. El pH de la vagina es ácido. ¿Qué más es ácido? Por ejemplo, el ácido del estómago. El ácido del estómago se llama clorhídrico. Ese es muy ácido. ¿Qué es muy básico? Lo contrario, ¿no? De 7 a 14. Tenemos ahí, por ejemplo, de repente la saliva. ¿Ya? La saliva no es ácida, porque si tú hablaras y le cayera saliva a tu compañero, no se le hace un huequito, ¿verdad? Ya eso no es ácido, pues. El jabón no puede ser ácido, ¿ok? Y así diversas sustancias son básicas y algunas son ácidas. Por eso dice el pH balanceado. Has escuchado una propaganda, ¿verdad? Creo que el del jabón Dove. Tiene que haber un pH balanceado, ¿ok? La acidez y la basicidad de sustancias. Ahora dice, a nivel de la vagina se produce una acidez provocado con la participación de los bacilos de Doverley. Bacilos son bacterias, ¿ok? Entonces dice glicólisis, fosforilación oxidativa, fermentación láctica
o alcohólica? ¿Cuál marcarías? La glicólisis. Sí, seguro. A ver. ¿Por qué marcarías la glicólisis? ¿Alguien tiene otra respuesta? Mira, dice, a nivel de la vagina se produce una acidez provocado con la participación de los bacilos. Estos bacilos son una forma de bacterias, ¿ok? Entonces, hemos indicado que las bacterias y las levaduras van a realizar una fermentación. ¿De qué tipo? ¿Alcohólica o láctica? Los bacilos. ¿Te acuerdas? Alcohólica. ¿Seguro? Láctica. 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 Claro que sí, láctica. ¿Ok? Missy, ¿cómo llego yo a la respuesta? Apunta por favor ahí. Bacilos, un tipo de bacterias. ¿Ok? Entonces en las bacterias yo voy a encontrar este tipo de fermentación. Ahí está. La acidez que tiene la vagina. ¿Ok? Esta vagina pues obviamente es muy ácida, por eso es que impide en algunos casos el ingreso de los espermatozoides, ¿ya? Y los va a pulverizar, a destruir. Así es. Listo. Lo que quería compartirles, ¿ya? Esto es obviamente un dato siempre adicional para que ustedes tengan en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sobre la respiración celular. Aquí está. A ver, te voy a compartir, ¿ya? ¿Ah? A manera ya de resumen, para que puedas una pequeña animación y puedas obviamente tener claro ya lo que estamos visualizando. A ver, te vuelvo a compartir. Ok, a ver, visualicemos por favor para poder, en este corto tiempo que tenemos todavía. A ver, dice, ingresa la glucosa, ahí está. Vamos a hacer, ahí está. Se da el inicio, 2 ATP, cadena respiratoria. Aquí, mira, es bien claro, ¿ah? De nuevo, la glucosa ingresa, ¿sí? Se da inicio, se da el piruvato, el CO2, el ciclo de crece en la matriz mitocondrial. Ya, ahí está, la cadena respiratoria es distinto, ¿ok? Listo. Muy bien, esos dos, más los que están ahí son, ahí está, y ahí está la cadena respiratoria. ¿Okay? Todos estos eventos que tú estás visualizando en el esquema que te estoy mostrando, se da, escúchame bien, en un medio, ¿sí? Ya sea aeróbico o anaeróbico. Ahora, tú te preguntarás, Miss, entonces todos estos eventos se dan en la célula, claro que sí, pero lo más importante es que tú tienes que entender que estos eventos son catabólicos, o sea, se va a liberar energía, ¿ya? Y esta energía, pues obviamente va a ser utilizada por las demás células, ¿ya? Muy bien. Listo. Ahí está. ¿Ok? Mire, quiero que por favor tú, creo que al final se da, ¿no? La suma. A ver, ahí de manera rápida, porque esto es una aplicación, un GIF. Mira, 32 más 2 más 2. Entonces 38. Ahí está tus ATP.
¿Ya? Eso era lo que quería compartirles. A manera de, pues obviamente, aclarar la pregunta que nos hacía tu compañero, ¿no? Del por qué mi siempre va a ser 38, porque por cada evento, en este caso el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, en este caso lo que es la glicólisis o glucólisis, cada evento va almacenando y el total son 38, pues, ¿no? En una respiración de tipo aeróbico. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. A ver, todo bien hasta aquí. Vamos ahora, realmente quería compartir otro de aquí para poder analizar, ¿sí? Y puedas obviamente ya tú entender. Aquí, mira. Ahora, también algunas dudas creo era sobre el por qué, ¿no? Aparecen unos nombres sobre NAT, FAT, ya, aquí. El temático, por si acaso, se apertura a las 2 de la tarde, ¿ya? Y tienen 40 minutos para poder desarrollarlo. ¿Ok? Viene cuatro preguntas, perdón, del tema de hoy. ¿Ya? Ahí está. Ya, a ver, con este pequeño esquema, poderles abrir más el panorama. Y ahí está el ATP, el NADH, eso se da en la glucólisis o glicólisis, ahí está el ATP. El pirúvico ingresa, esto es la mitocondria por si acaso, ¿ya? El acetato, por eso se une con el CoA, acetilcolina A, ácido cítrico en el ciclo de Krebs, NAD, ahí está. El ciclo de Krebs, formación de la acetilcolina, ahí está. ATP, FAT, H2, ¿ok? Pirúvico, venimos, como un jueguito, ¿no? Se van uniendo las moléculas y se va liberando. Recuerda que este es un proceso catabólico, perdón, se libera energía. ¿Ok? Ahí está. Muy bien, esto también lo voy a anexar para que puedan ustedes más o menos dar lugar a, pues obviamente, la explicación de hoy, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna. No, Miss, todo claro. Seguro, ya, ok. Por favor, repasen los temas porque ya están viniendo en forma concatenada, ¿no? Es decir, ya hemos hablado ya de los dos procesos del metabolismo, ¿ya? El día de hoy hemos concluido con el catabolismo, en este caso la respiración celular. Ahora sí ya tú no puedes tener dudas. Si en caso las tuvieras, pues obviamente repasas por favor el material que te estoy dejando. Si tuvieras alguna pregunta de este tema, alguna duda, en la siguiente clase tú puedes preguntarme los 2 primeros minutos, ¿sí? Y pues obviamente yo con mucho gusto las voy a responder. Si no hubiera ninguna pregunta, lo que yo te recomiendo es que repases, ¿ya? Porque recuerda que eh, las preguntas no se repiten, siempre buscan nuevas preguntas, ¿sí? Y pues obviamente hacerte recordar que el temático está activado, ¿sí? Hasta el día viernes, ¿ok? Voy a dejar en su intranet ahora el, el material que he utilizado para que lo puedan visualizar en la plataforma, ¿ya? Me dan un minuto para poderlo convertir en PDF. Si tuvieras alguna pregunta, por favor, hazla llegar por medio del chat. O así como tus compañeros y compañeras han estado prendiendo el micro,
De preguntas de lo más básico a lo más minucioso, ¿ya? No hay ningún problema, pero pregunta. Es importante que analices qué parte no estás entendiendo. De repente no entendiste tal parte. Listo. A ver, ingresen por favor, me dice metabolismo celular y me confirman si está el material. Siempre hago eso porque de repente no carga. Me confirman para ya poder dar lugar a la conclusión del tema de hoy. Profesora, ¿ya está habilitado las preguntas del intranet? A las 2 de la tarde, hijo. Ah, ya, muchas gracias. Sí, no te preocupes. Ya está, profesora. Ya está. Entonces, no hay alguna pregunta. Ya. Miss Miriam, disculpe. Mm.